En las calles empedradas de Belo Horizonte, entre el bullicio de los vendedores y el murmullo del viento que bajaba desde las colinas, nació en 1952 un niño llamado Salomão Borges Filho, al que todos pronto llamarían Ló. Nadie en aquel entonces podía imaginar que ese chico flaco, de mirada soñadora, se convertiría en uno de los pilares más brillantes y misteriosos de la música brasileña. Su casa, modesta y siempre llena de gente, estaba rodeada de sonidos: el golpeteo del martillo de su padre, las risas de sus 10 hermanos y, sobre todo, la radio. Era su ventana al mundo. Desde pequeño, Ló escuchaba a los Beatles, a João Gilberto, a los trovadores que hablaban de amores imposibles y de ciudades bañadas en luz. Aquello encendió en él una llama que ya nunca se apagaría. Tenía apenas 9 años cuando consiguió su primera guitarra, una reliquia vieja que había pertenecido a un tío que tocaba en bares. No sabía leer música, pero tenía algo más poderoso: intuición. Pasaba horas en el balcón, probando acordes imposibles, buscando combinaciones que parecían venir de otra parte. A veces los vecinos lo escuchaban y decían que aquel niño tenía algo distinto, una tristeza dulce en los dedos. Y era verdad. A mediados de los años 60, Belo Horizonte se estaba convirtiendo en el centro de una revolución silenciosa. En los cafés del barrio de Santa Teresa, jóvenes con guitarras y sueños se reunían a mezclar ritmos, poesía y protesta. Ló, con apenas 16 años, se unió a ellos. Allí conoció a un grupo de chicos que cambiarían su vida para siempre: Milton Nascimento, Beto Guedes, Tabito, Toninho Horta y su propio hermano Márcio Borges, que escribía letras como si fueran puentes hacia lo eterno. Juntos formaron lo que más tarde sería conocido como Clube da Esquina, una especie de hermandad musical sin líder, sin reglas, sin límites. No eran una banda, eran un movimiento. Se reunían en esquinas, en patios, en casas donde apenas había espacio para todos, pero donde el aire estaba lleno de sueños. Allí nació una nueva manera de entender la música brasileña, mezclando rock inglés, samba, jazz y la melancolía de Minas Gerais. Ló era el más joven, pero tenía una madurez artística desconcertante. Tocaba como si el tiempo no existiera, como si cada nota escondiera una historia. Su hermano decía que, cuando Ló componía, el mundo se detenía. Y algo de cierto había en eso. Un día, Milton Nascimento escuchó una de sus melodías, una pieza sin nombre, solo guitarra y emoción, y supo que aquel chico no era común. Lo invitó a grabar juntos. Nadie podía imaginar que ese encuentro daría origen a una de las obras más importantes de la historia de Brasil. Era 1972. El país vivía bajo dictadura y los jóvenes buscaban maneras de expresarse sin ser silenciados. La música era su refugio, su arma, su verdad. En medio de ese contexto opresivo, Ló Borges, con apenas 20 años, se unió a Milton para grabar Clube da Esquina, un disco que cambiaría todo. Las sesiones fueron caóticas, intensas, casi místicas. Grababan de noche, escribían de madrugada, dormían poco y soñaban mucho. El resultado fue una joya atemporal. Canciones como O Trem Azul, Paisagem da Janela y Tudo que Você Podia Ser no solo rompieron barreras musicales, sino que retrataron un Brasil espiritual, íntimo, vulnerable. Era como si los sonidos de las montañas de Minas hubiesen cobrado voz. La crítica no entendió del todo lo que habían hecho, pero los jóvenes sí. Era la banda sonora de una generación que se negaba a rendirse. Mientras el álbum conquistaba corazones, Ló Borges daba otro salto audaz. Lanzaba su primer disco en solitario. Lo grabó con una guitarra blanca y un puñado de canciones que parecían escritas entre el sueño y la vigilia. Fue un acto de independencia y de pureza. Pero el éxito repentino le pesó. La fama llegó demasiado rápido. Las giras, las entrevistas, las expectativas. Todo lo abrumaba. Y de pronto, aquel chico de mirada tranquila empezó a sentir que su música se alejaba de él.
Hubo noches en que desaparecía sin avisar. Caminaba por las calles vacías de Belo Horizonte, buscando silencio. Decía que la música solo nacía en el ruido del alma, no en los aplausos. Y mientras el país lo celebraba, Lo empezaba a escuchar algo más fuerte que los elogios, una voz interior que lo llamaba a alejarse. No sabía aún que esa voz marcaría el inicio de la etapa más enigmática y dolorosa de su vida. Y así, entre acordes de gloria y notas de incertidumbre, la leyenda de Lo Borges comenzó a escribir su capítulo más misterioso, el del artista que justo cuando tocaba el cielo, decidió mirar hacia el abismo. ¿Era miedo? ¿Era búsqueda? Nadie lo sabía. Pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Cuando el eco del Clube da Esquina aún resonaba por todo Brasil, cuando la juventud coreaba sus letras como si fueran oraciones, Lo Borges desapareció. Sin conferencias de prensa, sin despedidas, sin explicaciones. Simplemente se fue. Nadie sabía exactamente a dónde. Algunos decían que había vuelto a Belo Horizonte. Otros aseguraban que estaba en una comuna artística, viviendo sin electricidad, tocando para sí mismo. Lo cierto es que Lo necesitaba escapar del ruido del éxito. Había tocado la gloria demasiado pronto y esa gloria lo estaba asfixiando. Su familia lo buscaba, sus amigos lo esperaban, pero él estaba inmerso en su propia batalla. En sus cuadernos escribía frases inconexas. La música no me pertenece, ella me usa. Cuando toco, me encuentro. Cuando me aplauden, me pierdo. Aquellas frases, descubiertas años después, revelaban el abismo que había dentro de él. Lo no huía del mundo, huía de sí mismo. Durante meses, su guitarra permaneció muda. Se le veía a veces en los cafés, con los ojos perdidos, dibujando pentagramas invisibles sobre la mesa. Milton Nascimento, su gran amigo y mentor, intentó contactarlo varias veces. Le dejó cartas, le envió cintas, pero Lo no respondía. En una de las cartas, Milton le escribió: «Hermano, no te calles. Tu silencio es más ruidoso que una orquesta». Aquel periodo fue de introspección, de sombras, de silencios prolongados. Brasil seguía cambiando. La dictadura aún apretaba. Los jóvenes se rebelaban y la música era la única trinchera segura. Pero Lo, en lugar de unirse a la lucha, se hundía más en su propio laberinto. Sentía que el don que lo había hecho especial también lo condenaba. Quería ser libre de su propia genialidad. Una noche, tras meses de reclusión, regresó a casa de su hermano Marcio. Tenía el cabello más largo, los ojos hundidos y una guitarra en la mano. No dijo mucho, solo se sentó y empezó a tocar una melodía que nadie había oído antes. Era lenta, melancólica, pero profundamente bella. Parecía un lamento por lo que había sido y por lo que temía perder. Marcio escribió letras esa misma noche, llorando mientras lo escuchaba. Esa canción, años después, sería conocida como Girassol da cor do seu cabelo, una de las más poéticas del movimiento mineiro. Sin embargo, la paz seguía siendo esquiva. Cada vez que intentaba volver a los escenarios, el miedo lo paralizaba. Decía que las luces lo cegaban, que el ruido lo confundía. Prefería los bares pequeños, las reuniones íntimas, las esquinas de antaño donde todo había comenzado. Allí, lejos de los reflectores, se reencontró con la esencia del Clube da Esquina: amistad, libertad, creación. El tiempo pasó. Llegaron los 80, los sintetizadores, las nuevas modas. Brasil cambiaba de piel, pero Lo seguía siendo un alma de los 70, un espíritu anclado en la poesía. Publicó algunos discos más, discretos, personales, casi secretos. No buscaba vender, buscaba decir algo, aunque pocos quisieran escuchar. La crítica lo consideraba un genio en retirada. El público, un fantasma de su propio mito. Pero quienes lo conocían sabían la verdad. Lo Borges nunca dejó de crear, solo cambió de ritmo. A veces se le veía caminando solo por las calles de Belo Horizonte con una libreta en la mano.
Saludaba a los vecinos, entraba en las tiendas, hablaba poco. Algunos jóvenes músicos se le acercaban para pedirle consejos. Él sonreía y decía: «Escucha el silencio. Ahí está la música». Y esa frase se convirtió en leyenda entre los nuevos artistas que lo idolatraban sin haberlo visto tocar. Pese a todo, la vida tenía preparado otro capítulo para él. A mediados de los 90, un grupo de críticos redescubrió su obra solista de 1972. Ese disco que había sido ignorado durante décadas. De pronto, se convirtió en pieza de culto. Los coleccionistas lo buscaban, los músicos lo citaban, los fans del rock alternativo lo veneraban. Lo, sin quererlo, era de nuevo un referente. Cuando un periodista le preguntó qué sentía al ser redescubierto, respondió con ironía: «No me redescubrieron. Yo siempre estuve aquí, solo que nadie estaba escuchando». Era su forma de decir que el arte no tiene tiempo, que la autenticidad nunca envejece. Años después, el reconocimiento internacional llegó. Artistas como Arctic Monkeys y Beck mencionaron Club da Esquina como influencia. La BBC hizo un documental sobre la escena de Minas Gerais. Y allí, en medio de entrevistas, imágenes antiguas y testimonios, volvía a aparecer el joven de mirada tranquila. Lo Borges, el chico que había desafiado a la fama, que había hecho del silencio su refugio y de la sencillez su arma. Pero mientras el mundo redescubría su legado, Lo ya empezaba a sentir el peso de los años. Las manos le dolían más, las cuerdas sonaban distintas. A veces decía que las notas se escapaban de sus dedos, como si la música lo estuviera abandonando a él. Sus amigos sabían que algo se acercaba. Lo cierto es que Lo Borges nunca dejó de tocar, aunque el cuerpo empezara a fallarle. Porque, como él mismo decía, la música no se elige, te elige a ti. Y aunque el tiempo lo estaba alcanzando, su alma seguía vibrando al ritmo de aquella esquina donde todo había empezado. Los años 2000 llegaron con un aire nostálgico, y Brasil volvió a mirar hacia sus viejas leyendas. Lo Borges, ahora de rostro sereno y canas tempranas, se convirtió en una figura casi mítica. No necesitaba promoción, no perseguía fama, no buscaba llenar estadios. Bastaba con anunciar un pequeño concierto en Belo Horizonte para que el lugar se llenara. Los jóvenes que lo conocían por internet y los viejos que lo habían visto en los 70 se mezclaban en una misma emoción, la de escuchar a un hombre que había sobrevivido a su propio mito. Durante un festival, alguien le preguntó por qué nunca había intentado volver al éxito. Él sonrió y respondió: «Porque nunca me fui. El éxito es el ruido que la gente hace cuando no escucha de verdad». Aquella frase se volvió viral décadas después. Así era Lo, un sabio sin pretensiones, un genio que no necesitaba proclamarse. En 2011 lanzó un disco con el nombre de Uma Onda no Mar, junto a Samuel Rosa de Skank. Un regreso discreto pero potente. Su voz era más frágil, pero más sincera que nunca. Cantaba con la calma de quien ha hecho las paces con la vida. Las nuevas generaciones, que crecieron entre pantallas y ruido, encontraron en él algo que ya no se veía: autenticidad. Lo no hablaba de vender discos ni de ser tendencia. Hablaba de resistir siendo uno mismo. A pesar de su serenidad pública, por dentro vivía una batalla silenciosa. Su salud comenzaba a deteriorarse. Tenía problemas cardíacos y los médicos le recomendaron dejar los escenarios. Pero Lo no sabía vivir sin música. Decía que cada nota era una oración, que cada canción era un acto de fe, y siguió tocando, aun cuando el cuerpo se lo impedía. En 2023, grabó uno de sus últimos discos caseros. Lo hizo en su sala, con su guitarra blanca de siempre, un micrófono viejo y una grabadora analógica. Lo tituló Silencio Azul. Solo se lanzaron unas pocas copias digitales, pero los críticos lo describieron como un testamento espiritual. En él, Lo cantaba sobre trenes que no vuelven, sobre amores que resisten, sobre la vida que se escapa entre los dedos. Había en su voz un tono de despedida, pero también de esperanza. Los amigos más cercanos sabían que algo no andaba bien. Lo se fatigaba con facilidad.
cancelaba entrevistas y pasaba largos días en casa. Aún así, cada tarde, cuando el sol caía sobre Belo Horizonte, abría la ventana, tomaba la guitarra y dejaba que el viento se metiera entre las cuerdas. Los vecinos contaban que el sonido era tan suave que parecía venir desde otra época. Una tarde de otoño, en 2024, recibió la visita de Milton Nascimento. Dos viejos amigos frente a frente, dos almas que habían cambiado la historia de la música sin proponérselo. Hablaron poco, pero el silencio entre ellos decía todo. Milton le tomó la mano y le dijo: «Tu tren azul nunca se detuvo, hermano. Solo cambió de rieles». Esa fue la última vez que se vieron. El 9 de septiembre de 2024, la noticia sacudió Brasil. Lô Borges había fallecido mientras dormía. No hubo tragedia, no hubo drama. Simplemente, su corazón decidió descansar. En su habitación se encontró su guitarra sobre una silla y un cuaderno con una frase escrita: «O trem azul não para, só muda de destino». El tren azul no se detiene, solo cambia de destino. La noticia se esparció como un eco por todo el país. Músicos, periodistas y fanáticos lloraron su partida. En Belo Horizonte, cientos de personas se reunieron frente a su casa cantando sus canciones en coro. No había tristeza en sus voces, sino gratitud. Porque Lô no se había ido del todo. Había dejado en la memoria colectiva un mapa para los que buscan belleza sin ambición, arte sin ruido, fe sin religión. Su funeral fue íntimo, rodeado de familiares, amigos y colegas. Milton Nascimento cantó O Trem Azul con lágrimas en los ojos. Cuando la última nota se extinguió, el viento sopló fuerte y alguien juró haber oído el eco de una guitarra en la distancia. Tal vez era solo una ilusión. Tal vez era Lô despidiéndose una última vez con su sonido inconfundible. Hoy, su figura vive entre los acordes de un Brasil que aún lo necesita. En cada músico que toca con el alma, en cada joven que busca su propio camino sin rendirse a la moda, en cada nota que suena sincera. Porque Lô Borges no murió, solo volvió al lugar donde nació su música, al silencio. Y allí, entre el rumor de las montañas de Minas y el eco de su tren azul, su espíritu sigue viajando. Sin destino, sin final, solo música. Pasaron los meses, y aunque Brasil siguió su curso, algo había cambiado en el aire. Las noches de Belo Horizonte ya no eran las mismas sin aquella guitarra que solía sonar desde una ventana. Sin embargo, como ocurre con los espíritus que trascienden, Lô Borges seguía presente, invisible, pero vibrando en cada esquina donde alguna vez había tocado. Su muerte no fue un punto final, sino una nota suspendida, una melodía que no se desvanece. Poco después de su partida, un grupo de jóvenes músicos decidió organizar un concierto homenaje. No había patrocinadores, ni cámaras, ni alfombras rojas, solo una plaza, un círculo de luces cálidas y guitarras afinadas. Tocaron sus canciones con una devoción que parecía religiosa. Cuando sonó O Trem Azul, el público entero la cantó como si fuera una plegaria. Algunos juraron que, por un instante, una brisa recorrió el lugar con el aroma a lluvia y tierra mojada. Era como si Lô hubiera bajado por un momento a escuchar su propio eco. Meses más tarde, su hermano Márcio abrió los cuadernos personales que Lô había dejado. Entre versos, ideas inconclusas y dibujos, encontró un texto escrito con una caligrafía temblorosa. La música es mi manera de entender lo eterno. No compongo para ser recordado, compongo para no desaparecer del todo. Aquellas palabras se publicaron póstumamente y miles de personas las compartieron. Fue entonces cuando Brasil entendió que la obra de Lô Borges era algo más que canciones. Era una filosofía de vida. Su casa en Belo Horizonte se convirtió en un pequeño museo. Las paredes fueron cubiertas con fotografías de su juventud, partituras originales y una vitrina que guardaba su guitarra blanca, aquella con la que había grabado su primer disco. A los visitantes se les pedía que no hablaran en voz alta. Todo debía hacerse en silencio, porque, como él mismo había dicho,
El silencio es el único instrumento que todos compartimos. El legado de Lo comenzó a renacer en el extranjero. Universidades en Estados Unidos y Europa empezaron a estudiar Clube da Esquina como un fenómeno cultural. Sus discos agotados se reeditaban. Sus letras se traducían a varios idiomas, y artistas contemporáneos lo citaban como influencia espiritual. Pero lo más sorprendente fue un descubrimiento que ocurrió casi por accidente. Un grupo de restauradores de audio halló una vieja cinta en su estudio. Era una grabación casera de 1973, inédita, donde Lo tocaba solo, riendo entre canción y canción. Aquella cinta, titulada Entre o Céu e a Rua, Entre el cielo y la calle, se lanzó en 2026, devolviéndolo a las listas de reproducción del mundo entero. La gente lo volvió a escuchar, y al hacerlo, entendió que Lo Borges nunca había desaparecido. Había logrado lo que pocos artistas consiguen: romper la frontera del tiempo. Cada vez que una guitarra se afina en una esquina, cada vez que alguien canta con el alma, una parte de su espíritu se manifiesta. En su música no hay fecha, ni edad, ni límite. Hay pureza, hay verdad. En una entrevista póstuma, recuperada de los años 90, Lo dijo una frase que hoy parece profética: "No temo a la muerte, temo a dejar de sentir. Mientras alguien toque una nota con amor, yo seguiré aquí". Y tenía razón. Porque cada año, el 9 de septiembre, los músicos de Minas Gerais se reúnen en su memoria. No hay grandes escenarios ni discursos, solo guitarras y voces. Todos tocan mirando hacia el horizonte, donde el sol cae dorado sobre las montañas. Ese momento se ha vuelto tradición. Los ancianos cierran los ojos y murmuran su nombre. Los jóvenes lo descubren por primera vez, y los niños repiten las melodías que alguna vez él compuso siendo apenas un adolescente. Es como si su tren azul, el símbolo eterno de su obra, pasara de nuevo por las vías de la memoria colectiva. Dicen que cuando el viento sopla desde el sur, todavía se escucha su voz entre los árboles, un susurro leve, como un acorde suspendido que se niega a morir. Y en ese eco hay una certeza inquebrantable. Lo Borges nunca se fue. Su cuerpo descansó, pero su música sigue viajando. Y cada nota suya, cada palabra que dejó escrita, nos recuerda que el arte verdadero no busca durar, simplemente se niega a desaparecer. Así terminó su historia, y a la vez comenzó la nuestra, la de los que aprendimos que la grandeza no está en ser escuchado por todos, sino en tocar el alma de quien de verdad escucha. Y por eso, cada vez que el cielo se tiñe de azul, alguien en alguna parte del mundo vuelve a tocar sus acordes. Y el tren azul de Lo Borges sigue su marcha, eterno, silencioso, infinito.